Bueno, mi amado hermano, vamos a estar buscando en nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13 en adelante. Dice la palabra del Señor. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Gracias, Dios, por esta tu bendita palabra, y háblanos de una manera especial a nuestras vidas. Lo necesitamos, Señor. Que sea tu palabra nuestra guía, nuestro faro, la luz que seguimos, Señor. Necesitamos que nos hables de una manera especial. Gracias te damos, amado Dios. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí vemos en los libros de los evangelios, vemos en los paralelos de Mateo, Marco y Lucas, cómo los escritores están hablando de un tema específico, y en el día de hoy hablan acerca de la sal de la tierra. Y específicamente hablando acerca de este nombre, él empieza hablando, Jesús hablándole a su pueblo, y les dice: vosotros sois la sal de la tierra. Les dice una característica infalible, distinguible, una característica que se distingue del resto, del común denominador. Cuando Jesús utilizó este término, sal del mundo, es precisamente una expresión de lo que quiere decir sal de la tierra, sal del mundo. Porque el mundo se opone a los rudimentos del cielo. El mundo se opone a lo que Dios estableció, a lo que piensa Dios, a lo que Él tiene en su corazón. Y nosotros en esta mañana debemos entender que como sal del mundo hay unas características que nos deben distinguir y que deben ser baluarte para nuestras vidas. Al hacer referencia de ser sal de la tierra, hacer referencia a personas que no son comunes, a personas que tienen algo en especial que sobresale del resto, pero no en sí mismas, no por capricho de ellas mismas, sino que la gracia del Espíritu de Dios que está en ellas las hace y las convierte en este tipo de personas. En esta mañana el Señor está hablándole a su pueblo, está hablándole a su iglesia, y le está dando a entender los principios básicos en el cual la sal de la tierra habla de personas que son valiosas, de personas que son honestas, de personas que son confiables, las personas que aportan un impacto positivo, un impacto contundente y preservador en medio de esta sociedad. Una sociedad que vemos que está en decadencia. Una sociedad que tiene una guerra de valores y que con el paso del tiempo cada vez más se van deteriorando y se van perdiendo. Así que Dios dice: ustedes no pueden ser iguales al resto, porque ustedes van a ser sal. Y al decir el Señor sal de la tierra, sal del mundo, es que ustedes van a ser personas diferentes, que cuando las personas lean su vida, vean su vida, observen sus movimientos, digan: este es el correcto hacer, este es el correcto hablar, este es el correcto actuar. Y Dios en su benevolencia deja un remanente, porque nosotros venimos a ser, como hijos de Dios, un remanente de Dios en la tierra. Somos esa reserva moral de la que Dios se abastece para enseñarle al impío, al que no conoce de Cristo, aquel que está alejado de Dios, aquel que hace su voluntad, aquel que pisotea la sangre de Cristo, aquel que no quiere entender de los principios del reino.
Pero ellos no son ciegos, ellos pueden ver tu vida. Ellos pueden ver lo que tú hablas, lo que tú haces. Por eso es que el Señor dice, ustedes serán para mí y para la tierra la sal del mundo, la sal de la tierra. Pero, luego viene un pero, en el mismo relato que el Señor está hablando, dice, pero si la sal se desvaneciere. Wow. Antes de hablar de cómo, qué es lo que el reino de los cielos opina cuando la sal se desvanece, primero miremos para qué era el uso de la sal. Ahí en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 50. Ahí el Señor estaba hablando, buena es la sal. Buena es la sal. El Señor dice, es bueno tener a mis hijos en medio del mundo, porque así puedo alcanzar a alguno que si de pronto se arrepiente, también puede estar conmigo aquí en el reino de los cielos. Pero hay veces que los que han sido asignados como sal de la tierra no tienen un correcto vivir, no tienen un correcto hablar, no tienen un correcto forma de caminar. Y al mundo pueden mostrarle muchas cosas, pero hacia adentro de sus casas, de sus hogares, su manera de vivir, en sus habitaciones, en medio de lo que ellos son, en medio de lo que ellos hacen, donde nadie los ve, el Señor dice, son sal y buena es la sal. Cuando Dios nos mira desde el cielo, dice, qué bueno que tengo a mi hijo, a mi hija en medio de esa casa, en medio de ese barrio, en medio de esa empresa, en medio de ese colegio, de esa universidad. Porque cuando alguien lo ve, puede ver lo que es la diferencia entre ser la sal del mundo y otra cosa es ser del común, de lo que el mundo ama y abraza y aprecia. En esta frase proviene precisamente cuando Jesús está antes de esta ocasión, está hablando en el sermón del monte, en las bienaventuranzas. Está hablando que el ser sal impide que la corrupción y la decadencia social tomen este mundo y lo deterioren. Por eso somos la reserva moral. La reserva moral. Los que cuando dicen no es porque hay algo que se está tropezando con el cielo. Los que dicen no participo es porque algo se está tropezando con la palabra del Señor. Son los que impiden la corrupción y la decadencia social. Siendo una sazón que aporta valor, guía a este mundo por medio de las buenas obras. Por eso el Señor dijo, ustedes son la sal del mundo, la sal de la tierra. Normalmente la sal, ¿para qué era utilizada? Para conservar los alimentos, para darle sabor. O sea que dentro del contexto bíblico, el ser llamados sal nos da una característica que toda persona que dice ser hijo de Dios y que ser cristiano y seguidor de Cristo debería tener. Una es servir para preservar, actuar para detener la putrefacción social y la corrupción. Este mundo está en decadencia, pero al hacer una fuerza opositora, una fuerza del bien que opera en buenas obras, estamos deteniendo, estamos siendo resistencia contra ese mar que quiere abrazar, que quiere destruir completamente la tierra. Tenemos también la función de sazonar, añadir valores, sabor a la vida. No ser parte del problema, sino de las soluciones. No ser parte de la guerra, sino de los pacificadores. Y finalmente, aparte de preservar y sazonar, también es ser una influencia transformadora del mundo.
porque los valores divinos están establecidos aquí en su palabra. El problema es cuando el cristiano, el hijo de Dios, no los tiene claros. No ha permitido nacer de nuevo. No ha permitido que su vida realmente sea transformada por el poder del Espíritu de Dios. Porque créame algo, mi amado hermano, que donde pasa el Señor, donde está pasando su Espíritu, hay transformación, hay vida, hay cambio. Cuando hay una vida que no cambia, que no permite ser transformada, es porque no ha permitido que los valores del reino entren en su vida y en su corazón. Ser sal de la tierra es ser luz en medio de tinieblas. Esa luz que ilumina, esa luz que a través de las buenas obras despiertan en otros que duermen espiritualmente, despiertan en otros que a pesar que tienen corazones sensibles a Dios, se han endurecido por la maldad de esta tierra. Y al convertirte en esa influencia, en esa luz, sensibilizas el corazón de otros. Inspiras a otros a glorificar a Dios. Y aunque tú no lo creas, y aunque no lo veas, y aunque muchos no te lo reconozcan, ellos están viendo tu actuar. Ellos están viendo tu proceder. Que tus obras como creyente, al ser visibles, hacen que ellos puedan distinguir: esto sí es correcto, esto no le agrada a Dios. Pero a pesar de que la palabra enseña que buena es la sal y todas esas características de las cuales estamos hablando en esta mañana, mi amado hermano, sigue diciendo el escritor: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dicen, ¿con qué? Deja ese interrogante. No hay que la sale. No hay nada que la sale. Si la sal pierde su sabor, si la sal pierde sus características, que son las que ya hemos ido hablando, dice, ¿quién la podrá salar? ¿Con qué será salada? Dice que no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Tremendo. ¿Qué está diciendo la palabra? Que si perdemos esa condición de sal que nos las asignó el mismo reino de los cielos, el mismo Jesús la ratifica, la testifica en nosotros. Y si perdemos esa condición, dice que entonces nosotros hemos perdido ese poder del cielo en nosotros. Se vuelve inservible. Por eso que dice, no sirve más para nada, que se vuelve inservible para Dios. Se vuelve inservible para el reino de los cielos. Si la sal pierde su sabor, pierde su poder, se vuelve inservible, mis amados hermanos. Dice, no sirve más para nada. Es desechada. Por eso la importancia de ser fiel al propósito que Dios ha asignado a nuestras vidas, de vivir de una manera que sea agradable a Dios, que vaya conforme a la palabra de Dios, que glorifique el nombre de nuestro amado Rey. En el momento en que nos volvemos de ser sal a ser insípido como esa sal que está hablando la palabra del Señor, entonces dice, te falta sabor, te falta, ya perdiste tus características, lo que te identificaba, lo que te hacía diferente, careces de la gracia. El querer agradar al mundo es enemistad con Dios. El querer agradar a los hombres antes que a Dios nos hace perder ese favor y esa gracia del Padre. Porque todo lo que este mundo propone se golpea con la palabra de Dios. Se golpea
con el reino de los cielos, se golpea con el sacrificio de Jesús. Por eso la palabra enseña lo que a Dios le agrada, lo que es correcto hacer. En el momento en que el cielo dice, eres insípido, te está diciendo, falto, perdiste esa gracia. Ya no tienes ese interés, ya no tienes esa cualidad que te hacía diferente, que te hacía lleno de espíritu, de viveza, de gracia. Perdiste lo que te diferenciaba. Por eso tenemos, mis amados hermanos, que revisar todos los días de nuestra vida, nuestro caminar. Y entre más se acerca la venida de Cristo, dice que aún los escogidos serían engañados. Muchos van a evaluar su manera de vivir y no la van a confrontar con la palabra del Señor, y en sus propios pensamientos y en sus propios quereres y sentires van a decir, mi vida acepta a Dios, porque no la revisaron conforme a la palabra del Señor, porque decidieron hacer el capricho de sus corazones. En Marcos, ahí en el paralelo 9:50 dice, si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, dice. Esa es la invitación. Tened sal. Tened la gracia de Dios, el favor de Dios. No te golpees con la palabra de Dios, porque aunque seas cristiano, ella te terminará aplastando, golpeando. La palabra de Dios fue diseñada no para que ella se ajuste a los hombres, para que los hombres se ajusten a ella. Allí en el libro de Lucas, en el paralelo de este mismo porción de la palabra, dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué será sazonada? ¿Con qué? Ni para la tierra, mire mi amado hermano, ni para el muladar es útil. ¿Pero qué es el muladar? Mira lo que dice la palabra. Es el lugar o sitio donde se echa el estiércol o la basura de las casas. Eso habla la Biblia. Es el lugar donde se acumulaban las basuras, los desechos. A todo lo que el reino de los cielos da como impuro, moralmente sucio, un obstáculo espiritual. Por eso dice que si se vuelve insípida, si pierde su gracia, si pierde su fervor, si pierde su sabor, si pierde su capacidad de influencia, de preservar, de sazonar, entonces ni para la tierra, ni para el muladar es útil, y la arrojan fuera. Fuera, hermano. Tremendo. El mismo reino de los cielos terminará desechando a aquel que un día estuvo allí en la mesa del Padre. Esta vida y sus deleites nunca van a ir alineados al cielo, jamás, mis amados hermanos. O nos decidimos por agradarnos a nosotros mismos o decidimos agradar a Dios, pero las dos cosas no las podemos hacer. Tenemos que tomar una decisión en nuestras vidas. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos muestre el camino, que nos diga hacia dónde caminar. Que el Señor nos diga, vamos a tirarlo afuera, vamos a tirarlo en el muladar, vamos a tirarlo en el mundo. No hay nada ya que hacer con esto. Esto en el reino de los cielos ya no sirve porque ya no tiene sal. Ya perdió su esencia. Conservar la esencia, mi hermano, es un trabajo de todos los días. No de cada domingo. Es de todos los días de tu vida, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, mi amado hermano. Es un trabajo que tú tienes que disponer en tu corazón de hacer en ti. Señor, yo quiero ser esa sal. Tú me dijiste que yo era la sal, que yo era sal del mundo, sal de la tierra. No permitas que me vuelva insípida, no permitas que pierda valor, que pierda tu gracia. No permita, Señor, que de tal manera
deje de tener esa función delante de ti, que me termines tirando en un lugar de desecho, en un lugar impuro, en un lugar de estiércol, de basura. No quiero, Señor. Quiero que tú me coloques, como dice tu palabra, en lugares de honra. Quiero estar al lado tuyo, Señor. Quiero caminar como tú quieres que yo camine. Ve a caminar conforme a los propósitos de Dios, y en los caminos de Dios no serán fáciles. Porque es más fácil agradar a este mundo que desagradarlo. Es más fácil hacer amigos que aman el mundo que hacer amigos que realmente amen al Señor y amen su obra. De hecho, cada vez es más difícil, porque aún dentro del mismo pueblo de Dios, cada vez hay menos gente que ama a Dios, y hay cada vez menos gente que ama la obra de Dios, aunque están en 4 paredes de un templo y se hacen llamar cristianos. El amor no se disimula, el amor no se aparenta, el amor no se actúa, el amor se vive y se demuestra. Y Dios dejó claro la manera como quería ser demostrado su amor. El amor que sentíamos hacia Él, siendo la sal, siendo lo que Él ha establecido en los cielos que seríamos. Amando su palabra, cumpliendo sus estatutos, respetando lo que es Él, aún en medio de un mundo que todo el tiempo anhela pisotear esta palabra, anhela pisotear lo de Dios. Nuestra labor no será fácil, pero el final de los tiempos mostrará quiénes fueron realmente sal para el mundo. ¿Quiénes fueron los que dijeron, no importa, dejemos pasar por alto, no nos preocupemos, no nos enojemos, no sigamos el camino, hagamos lo que no vemos nada, lo que no entendemos, hagámonos los locos, miremos de los de la vista gorda? Hermano, los hijos de Dios no caminan así. Si tú estás colocado en un lugar es porque eres colocado como luz, eres colocado como lámpara, eres colocado como sal. Cuando tú adquieres esa condición, dejaste de ser sal, dejaste de ser útil para el reino de los cielos. Estás perdiendo la gracia de Dios. Porque la luz de Cristo lleva al mundo a mirar cuál sea su condición. Por eso dice la palabra, y si ya no sirven, será echada fuera, hollada por los hombres. ¿Y qué significa hollar? La gente cree que simplemente, bueno, ya no importa si no soy sal. No, eso tiene una consecuencia. Y dice que será que hollada. Y el significado de hollar, ¿cuál es? Será humillada, será profanada, será pisoteada, será violada, será ultrajada, quebrantada, abatida. Es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos, dice la palabra del Señor. Hay quienes no entenderán esta palabra y dirán, esto es muy grande para mí, es demasiado. Claro, cuando tu corazón está puesto en el mundo, va a ser demasiado grande, va a ser demasiado pesado. Pero cuando tu corazón está allá arriba con el Padre, cuando tu corazón está con aquel Jesús que murió por ti en la cruz del Calvario, cuando tu corazón está con ese Espíritu Santo que no hace sino día y noche persuadirnos para que seamos salvos, no lo vas a sentir de la misma manera. Vas a sentir que tu vida realmente tiene un propósito, y que el haberte colocado Dios en esa ciudad donde naciste, en esa casa donde naciste, en ese barrio donde naciste, tiene un verdadero propósito. Que cuando la gente te vea, lea en ti, ella es diferente, él es diferente. Su manera de actuar, su manera de hablar, es correcto en su manera de pensar, es recto, es íntegro. Todos esos valores se están perdiendo, mi amado hermano. Queda una reserva moral, y son los que realmente decidieron ser verdaderos hijos de Dios. ¿Dónde estás tú? Hazte la pregunta en esta mañana. ¿Será que realmente eres sal? ¿O realmente ya no lo eres, o hace mucho tiempo lo dejaste de ser? Por agradar al mundo y agradar a los que están alrededor tuyo, para no incomodarte,